Hola mis viajeros, ¿cómo están? Yo soy una nómade por el mundo y esto es Castro Chiloé. El día de hoy, mis viajeros, vamos a hablar de la Iglesia San Francisco, un ícono religioso, turístico y cultural de la ciudad de Castro. Vamos a conocer su historia, por qué es importante para esta ciudad y muchas otras cosas que nos pueden servir de información para comprender un poco más sobre esta iglesia. Así que, sin más rodeos, acompáñenme y vamos a conocerla. El primer templo religioso que tuvo esta ciudad fue en el año 1567. Ahora, el problema es que prácticamente desde los inicios de la fundación de la ciudad de Castro, esta fue azotada por incendios, terremotos, asaltos de corsarios. Prácticamente, si quieren decirlo de alguna manera para entenderlo mejor, era algo así como la Tebas de Chiloé. Los que ya han visto Hércules de Disney me van a entender de lo que estoy hablando. Entonces, era tanto lo que recibía en, como dije anteriormente, o desastres naturales, o incendios, o etcétera, que lo que se decidió hacer fue destruir este templo religioso, por el simple motivo de que también en el fondo, siempre que se restauraba, se hacía con dinero público. Y en realidad, si sabes que vas a estar constantemente e innecesariamente gastando dinero público, lo mejor muchas veces es dejar de tener un templo religioso en este caso. Así que en el año 1771 se optó por destruir este templo. Ahora, una vez que este templo religioso fue destruido, se comenzó a utilizar como parroquia una antigua capilla que anteriormente había sido construida por los jesuitas, pero que después empezaron a usar los franciscanos. Y después en realidad simplemente empezó a pasar el tiempo y dejaron de suceder los robos por parte de los corsarios, los incendios diferentes que afectaban a la ciudad y también los terremotos que también sucedían de vez en cuando dejaron de afectar a este templo religioso. Entonces, en realidad después, bueno, las autoridades comenzaron a decir, oigan, ¿saben qué? En realidad ya nuestro templo religioso ya no se afecta constantemente como antes, ya casi no hay corsarios que lo ataquen, en realidad los terremotos ya tampoco lo afectan, los incendios diferentes que puedan afectar la ciudad ya tampoco le hacen daño. Oye, ¿y si hacemos una iglesia para nosotros y por nosotros? Pero una iglesia real, una iglesia que sea perdurable en el tiempo. Y así fue, mis viajeros, como comenzó a nacer la iglesia San Francisco. La construcción de esta iglesia comenzaría en el año 1910 para terminar finalmente en el año 1912. Y la persona que esté a cargo de esta construcción sería el padre Ángel Subiare, que era un superior del convento por aquella época. Su diseño pertenece al arquitecto italiano Eduardo Provasoli y fue levantada por carpinteros chilotes dirigidos por Salvador Sierpe. Para su estructura se emplearon maderas nativas tales como alerce, ciprés, coigüe y otras maderas coloradas. Su interior está compuesto de raulí y dirillo. El frontis, la techumbre y los forros exteriores son de fierro galvanizado. Por su parte, el templo cuenta con más de 1.400 metros cuadrados, teniendo 52 metros de largo, 25 metros de ancho y 26 metros de alto. Una cúpula octagonal sobre el presbítero de 32 metros y dos torres de 42 metros de altitud. Además de esto, cuenta con un diseño neogótico y clásico con la tradición constructiva local. Sus naves poseen bóvedas de crucería y están separadas por columnas y arcos de medio punto. En su interior hay una imagen del arcángel Miguel, victorioso sobre Satanás, una de San Alberto Hurtado y una réplica de la imagen de El Nazareno, ubicada en la iglesia de Cahuache. Para el 19 de julio del año 1979, la iglesia San Francisco pasaría a ser parte de la lista de los monumentos históricos nacionales de Chile y para el 30 de noviembre del año 2000 pasaría a ser parte del patrimonio de la humanidad de la UNESCO junto con otras 15 iglesias provenientes de Chiloé. Ahora, por supuesto, como ustedes se imaginarán, esta iglesia ha recibido una serie de restauraciones e intervenciones, las cuales son las siguientes.
En el 2008 la Iglesia San Francisco recibiría una intervención para consolidar la estructura de las torres. Esta intervención estaría liderada por el arquitecto Leonardo Hilmer y por el maestro mayor Leonardo Moreno. Y para el año 2012 los exteriores serían pintados de morado y amarillo y el sistema de iluminación sería normalizado. Y hasta acá el video de esta semana. Si el video te gustó, dale like. Ahora, si un like no es suficiente, comparte el video con un amigo. Y si no te gustó, compártelo con un enemigo. Recuerda apretar la campanita para suscribirte a mi canal de Una Nómade por el Mundo, si es que el contenido que doy en este canal es de tu agrado. Y de ahí recuerda la Instagram. Pero nómade, ¿por qué Instagram? Porque ahora mis viajeros, Una Nómade por el Mundo, tiene Instagram. Así que aprieta la campanita para suscribirte a mi canal de Una Nómade por el Mundo. Y de ahí anda Instagram. Y sígueme ahí. Chao, chao. Se les quiere y hasta la próxima semana.